dar la bienvenida a María Les, FinTech Business Development Manager en AWS Startup. María, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, y es un gusto poder saludarte, darte la bienvenida a este FinTech Day y nos queremos meter de cabeza para escucharte en estas tendencias tecnológicas para startups. Sí, fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Lo que yo quería comentar hoy es un poco las tendencias startups desde el mundo fintech. Antes de empezar, pues repasar un poco lo que serían los servicios financieros, porque las fintech están estrechamente vinculadas con los servicios financieros si no son partícipes activos de estos mercados. Entonces, básicamente, para que todo el mundo sepa, cuando hablamos de servicios financieros, de industria financiera, de cada una de las partes, nosotros siempre nos referimos a 4 grandes grupos. Los servicios bancarios, que son aquellos que se centran en las tasas de interés, es decir, te permiten abrir un depósito bancario, te permiten pedir dinero prestado a través de todas las diferentes iniciativas que ellos tienen. Y entonces tú, con esas tasas de interés, ahí es como los bancos ganan el dinero y te permiten a ti comprar y vender cosas en los mercados. El segundo grupo serían los seguros. Los seguros lo que buscan es ayudarte a cubrirte frente a un riesgo. Ese es su activo principal. A través de primas, tú puedes contratarlos, les pagas mensualmente una prima o un fee, que le llamaríamos, para cubrirte de un seguro, de un riesgo, perdón. Sería un seguro médico, un seguro de coche, por ejemplo, un seguro de vida. El tercer grupo serían los servicios de inversión. Para que no lo sepan, es básicamente que tú puedas comprar acciones o bonos de una empresa, del Estado, etcétera, a través de diferentes agentes, como son los brokers o agentes de cambio y bolsa, hedge funds y diferentes gestores, como serían los asset managers. Estas son instituciones financieras que participan en los mercados de capitales. En los mercados de capitales es donde los servicios de inversión y los agentes y participantes de servicios financieros y de servicios de inversión se encuentran e intercambian directamente pues, los activos, los bonos, etcétera. Hablaríamos, por ejemplo, de la Bolsa de Mercado de Valores de Santiago de Chile o la de Madrid o la de Argentina, en este caso. Básicamente, lo que buscaríamos entonces es definir qué es FinTech. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es FinTech. FinTech es la abreviación de Financial Technology y se utiliza básicamente para describir las tecnologías que se están aplicando en la actualidad para mejorar y automatizar procesos en estos servicios financieros que yo estaba hablando, en el sector bancario, en el sector seguros, en el sector de la inversión y en el sector de los mercados de capitales. Es decir, automatizar y mejorar las cosas. Para daros un ejemplo simplemente de qué sería FinTech, es si pensamos hace 50 años, la gente iba a la bolsa y gritaba para hacer la compraventa de activos, de acciones, de bonos, etcétera. A día de hoy, gracias a FinTech o Financial Technology, se puede hacer desde el ordenador, desde una oficina o casi prácticamente desde tu casa, si te lo permiten en el banco. Ahora, ¿qué serían las startups fintech? Esta es una pequeña diferencia. Y en este caso quiero poner también que voy a hablar de fintechs, no las voy a hablar, no voy a decir fintech startups todo el rato, simplemente fintechs, porque básicamente lo que ellos hacen son entidades que aportan un nuevo valor al mercado a través de inteligencia artificial, machine learning, big data, generative AI, Internet de las cosas. Lo que buscan es empezar a disrumpir toda la situación del mercado y mejorar la situación de los servicios financieros y la experiencia del cliente final. Ahora, ¿qué tipo de fintechs hay? ¿Cómo las clasificamos? Básicamente nosotros clasificamos a las fintechs en función de su modelo de negocio pensando en el consumidor final. ¿Quién es el que va a consumir los servicios finales o quién es el cliente final de la fintech? Y ahí hablamos de 3 tipos. El direct to consumer, por ejemplo, fintech, que sería un B2C, es el cliente final, es el consumidor. En este caso, muchos probablemente lo conoceréis. Tenemos a Robinhood, tenemos a Monzo, tenemos a Nubank también. Es decir, nosotros lo que buscamos es, yo como persona, puedo ir y utilizar estos servicios para acceder a servicios financieros. Luego están las partes, la FinTech B2B o la que nosotros llamamos Independent Software Vendor, porque lo que ofrecen es un servicio de tecnología para grandes instituciones financieras o grandes corporativos y les ayudan a cubrir determinadas necesidades. En este caso, por ejemplo, tenemos a Mambu, a Pomelo, que lo conocéis muchísimos, creo que casi todos en Argentina, y básicamente lo que ellos ofrecen son servicios de software para diferentes entidades financieras y grandes corporativos y conexiones de infraestructura de tecnología. Y el último sería el B2SMB, que es del cual casi no se habla, pero que muchos de vosotros conoceréis. El B2SMB busca ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Muchas veces es o a través de softwares o, por ejemplo, a través de acceso a créditos que la banca tradicional no le interesa ofrecer a una pequeña y mediana empresa porque la tasa de interés sería tan alta que a la pyme no le compensa, por ejemplo, pedir un crédito en el banco para hacer frente a un determinado
pago. Entonces, ahí es donde han aparecido pues, plataformas como Stripe, como Wonpy, pero también, por ejemplo, las empresas de factoring, en las que tú, como pyme, puedes vender tus facturas a cambio de un préstamo y tu colateral son esas facturas, es decir, lo que tú vayas a cobrar de tus proveedores en los próximos meses. Y la facilidad es obtener básicamente unos ingresos o un crédito a corto plazo y mediano plazo frente a algo que tú vayas a ganar en el futuro, pero puedes utilizar ese dinero en este momento. Ahora bien, ¿cuáles son las tendencias? Las tendencias que estamos viendo en el mundo fintech vienen determinadas por tres grandes ramas. La primera que quiero remarcar es básicamente las tendencias macroeconómicas. Estamos viendo cambios en los 4 grupos que yo había mencionado anteriormente. Estamos viendo una descentralización bancaria, es decir, el consumidor final o nosotros como usuarios de los bancos empezamos a pedir una descentralización, unos servicios más rápidos, una digitalización. De hecho, por ejemplo, desde el año 2022 se han cerrado sucursales bancarias en Chile en un 8% y un cuarto de las sucursales bancarias en Chile se han cerrado en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque la gente ya no va al banco, prefiere hacerlo todo en Internet, sobre todo desde la pandemia ha cambiado todo esto. En el momento en el que ya no podíamos salir a la calle y poder hacer todas las gestiones que solíamos hacer en el día a día, la gente tiende a pedir las cosas digitales y la verdad es que es mucho más cómodo. Tú desde tu casa entras en el banco, gestionas tus cuentas, haces transferencias, haces todo y no requiere que tengas que ir personalmente a hacer una fila a un banco. En la parte de mercados de capitales tenemos la democratización, es decir, al poder ofrecer plataformas de trading a diferentes clientes, especialmente a clientes finales, en el que yo como persona final puedo crearme mi propia cartera de inversión y mandar órdenes de compra-venta de acciones, de bonos, etcétera, se democratiza mucho más el acceso al trading, pero también genera una volatilidad. Y para daros un ejemplo, que no sé si os sonará mucho, en el año 2021 hubo un grandísimo caso en Estados Unidos. Había una empresa que se llama GameStop, que es una game tech, es decir, una empresa de videojuegos que estaba al borde de la bancarrota y estaba listada en el mercado de valores. Los grandes bancos y las instituciones financieras como los hedge funds estaban empezando a apostar por la bancarrota de esta empresa, haciéndolo a través de apuestas de compras o apuestas en corto, diríamos más bien compras. Una posición en corto, básicamente, para quien no lo sepa, es cuando el banco o el hedge fund pide prestado el equity o la acción de esa empresa, la vende cara en el mercado de valores y la compra barata. Es decir, tú al colocar grandes volúmenes de acciones en el mercado de valores, básicamente fuerzas que haya mucha oferta, baja el precio y el banco o el hedge fund lo querían volver a comprar a un precio más barato. Esto es una práctica súper habitual en el mercado de capitales. Es muy arriesgado para empresas que no están yendo muy bien porque siempre va a haber alguien apostando a que te vayas a la bancarrota, beneficiándose ellos mismos. Entonces, lo que ocurrió es varios traders o millones de traders, miles de traders en Reddit, en el foro de Reddit, una plataforma de foros, se aliaron para evitar que los bancos y las instituciones financieras efectivamente llevaran a la bancarrota a GameStop, perdón. Y lo que hicieron fue, cuando los bancos y los hedge funds colocaron las acciones a un precio muy alto en el mercado y en la bolsa de valores, estos traders compraron todas esas acciones, provocando que en lugar de que cayera el precio, que era la intención de los hedge funds, el precio se subió y la empresa se revalorizó. Y se estima que los daños que hicieron y que los daños que provocó Reddit en esta democratización del trading fue de unos 6.000 millones de dólares aproximadamente a las entidades que estaban apostando a la pérdida. Otro de los grandes cambios en la industria aseguradora. Básicamente lo que estamos viendo es la gente ya no va a los agentes de seguros, a las corredurías de seguros. Básicamente, si tú tienes que contratar un seguro, las comparativas muchas veces las haces en Internet. Buscas hay plataformas de comparación diferentes de alquiler de coches, seguros de coches, seguros de vida, etcétera. Una de las cosas, por ejemplo, y luego lo comentaré un poco más adelante, hay una startup que se llama Justos, que es una startup brasileña, que lo que te ofrece es la posibilidad de contratar un seguro de coche en función del kilometraje que tú tengas en tu coche. Es decir, que solamente porque tengas un coche de 5 años, no tienes que pagar el mismo seguro que otra persona que utiliza el coche también. La idea de ahí es que tú simplemente hagas un modelo de pago por uso. Úsalo, si lo usas 2 veces a la semana, pagarás menos que si lo usas todos los días, porque el kilometraje baja. Y la última sería la parte de plataformas de pagos, que es una de las herramientas que ha cambiado muchísimo últimamente. Empezamos a ver pagos instantáneos, empezamos a ver diferentes plataformas de pagos en las que podemos tener las transacciones y buscamos también la facilitación. Si pensamos ahora, prácticamente en cualquier sitio podemos ir
con nuestro teléfono y hacer diferentes transacciones y diferentes servicios de pagos. De hecho, en Argentina se usa muchísimo Mercado Pago con QRs y con esas transferencias. Esto es algo que hasta hace unos años prácticamente no funcionaba y que requiere un grandísimo cambio de digitalización de diferentes entidades. Con esto la industria financiera ha cambiado muchísimo, pero también ha habido, más allá de las tendencias macro que acabo de comentar y que ha afectado a los 4 grupos diferentes, hay muchas cosas que están cambiando también en la industria a nivel individual. Empezamos a tener muchísimos más riesgos que emergen continuamente y riesgos nuevos. Hace un par de meses, no sé si lo sabréis todos, salió pues, un fraude de 25 millones de dólares a una entidad en Hong Kong. Lo que ocurrió es que a un empleado en una entidad de Hong Kong le llegó un correo de su CFO, de su Chief Financial Officer, pidiendo la transferencia de 25 millones de dólares a un cliente X. Como al empleado esto le parecía phishing, siguió con el protocolo habitual de verificación de identidad y se conectó a una videollamada con su CFO en el que éste efectivamente le confirmaba la transacción de los 25 millones de dólares al cliente X. Total, que el empleado consiguió y siguió adelante con esta transacción y una vez completado el pago resultó que se había hecho un deepfake y una clonación de voz y suplantación de identidad a través de la videoconferencia en tiempo real del CFO y que realmente era un grupo de defraudadores que estaban pidiendo ese dinero y la transacción se completó. Esto es algo que hasta hace poquísimo tiempo era prácticamente impensable. Pero la tecnología y la inteligencia artificial y el machine learning ha cambiado tantísimo últimamente que permite este tipo de cambios. Estamos viendo también un poco los consumidores están cambiando cada vez más las expectativas. Nosotros cada vez somos más exigentes y somos más impacientes. También desde el punto de vista de corporaciones. Las corporaciones quieren las cosas solucionadas lo más rápido posible, con una gran atención al cliente y con productos personalizados. La volatilidad del mercado es un poco lo que os había comentado, el clarísimo ejemplo es la parte de Reddit. Con la democratización viene volatilidad. Las cosas van cambiando muchísimo y tú lo que requieres es una resiliencia operativa y necesitas una infraestructura que pueda escalar cuando se requiera y que pueda reducirse cuando sea necesario. No te compensa tener que pagar una infraestructura para 25 millones de clientes si de vez en cuando solamente tienes 5 y de repente subes a 30. La idea es que tú puedas escalar y reducir cuando sea necesario. Y la última parte, que está marcando muchísimo también las tendencias fintech, la tecnología y el cambio en las instituciones financieras a día de hoy, son los cambios regulatorios. Muchos habéis escuchado probablemente hablar de la ley de Fintech Chile, la ley de Open Banking, los cambios regulatorios que se están ofreciendo. Y estos están siendo no solamente a que hay cambios regulatorios constantes, que hay pequeñas leyes, pequeñas cosas que van cambiando y que pueden afectar a una startup fintech en sus ámbitos, sino que también impacta a la gestión de tecnología, a cómo hacer los procesos tecnológicos y que van cambiando de un país a otro. Los requisitos regulatorios que tenemos en Argentina no son los mismos que los que tenemos en Chile. Se parecen, puede ser, pero no son exactamente los mismos. Y todo esto nos está llevando y viene guiado también por nuestros clientes. Los clientes son los que están empezando a cambiar todas las tendencias de tecnología dentro de las fintech. Los clientes, al buscar una personalización y una experiencia digital para ellos, con algoritmos, con productos personalizados, con rapidez, con respuesta y con ayuda en los call centers, realmente lo que nos exigen es un cambio en 3 tipos de tecnología. Y esos son los que vamos a comentar ahora. Básicamente, os quiero hablar de la evolución de la tecnología que hemos tenido desde este momento. Aquí tenemos 3 niveles y no me quiero parar mucho, porque básicamente lo que quiero hacer es pararme en el segundo y tercer nivel. El primer nivel prácticamente ya lo conocemos todos, Internet, dispositivos móviles, todo el mundo tiene casi un smartphone y se cree que hasta finales de la década casi todo el mundo entenderá las tecnologías cloud como la nueva norma, por esta escalabilidad, por la residencia, por la seguridad que se requiere y la facilidad de implementación de productos que requieren nuestros clientes. Lo más importante, a día de hoy, las tendencias que estamos viendo clarísimamente son inteligencia artificial y machine learning, que habéis hablado hoy a lo largo del día de estas diferentes temáticas, Open APIs, básicamente habéis oído hablar probablemente de Open Banking, Open Finance. Esto es que básicamente una entidad o una empresa se pueda conectar a través de APIs, a través de tecnología, a las instituciones financieras y acceder a los datos de los clientes para poder ofrecer un producto personalizado, hacer un go-to-market más rápido y ayudar a la innovación tecnológica a las diferentes corporaciones más tradicionales. Y por último sería hablar del blockchain y lo que quiero es hablar un poco más en detalle en cada una de las partes. Lo que nosotros estamos viendo es que en las fintechs a día de hoy hay 3 puntos claves en los que tenemos que hablar.
como os decía, la inteligencia artificial y el machine learning, que lo estamos aplicando en la parte de experiencia del cliente, podemos aplicarlo a personalización de producto, análisis de texto, predictivo y la detección de fraudes. Experiencia del cliente y probablemente muchos de vosotros ya lo estáis experimentando. Os vais a dar de alta en una nueva plataforma, os vais a dar de alta en un nuevo servicio. La identificación y el onboarding es prácticamente simultáneo. A día de hoy puedes hacer verificación de identidades con una cámara, con análisis de imágenes y demás, y puedes hacer el KYC. De hecho, hay veces que ya empieza a haber fintechs que te ofrecen préstamos que te aprueban en minutos. Esto se hace porque tiene el onboarding, la verificación de identidad directamente integrada en su infraestructura y en su tecnología, con modelos de machine learning, tienen un sistema algorítmico que en función de las preguntas que tú vayas contestando van a establecer un credit score para ti sin que tengan que mirar el credit score que tú tengas oficialmente de alguna entidad bancaria y te pueden ofrecer un servicio personalizado. Te van a ofrecer un crédito a un tipo de interés básico para ti con unos diferentes requisitos. Esta es donde entra también la parte de personalización. Con la pronosticación de los servicios, con el análisis de datos, con modelos de machine learning, tú lo que puedes es intentar prever cuáles son las necesidades que vienen del cliente, qué es lo próximo y qué es lo que está por venirse y ofrecerle al cliente un producto y lanzarlo mucho más rápido al mercado sabiendo que el cliente es lo que realmente va a necesitar. Los análisis de texto son claves. Con la inteligencia artificial podemos hacer sustracción de textos de formularios, de requisitos regulatorios, etcétera, que tú necesitas para un due diligence, cualquier operativa de una entidad financiera o de un consumidor final. El análisis predictivo a día de hoy se está utilizando muchísimo en la gestión de carteras y en las inversiones. Intentar buscar cuál es la gestión, el modelo predictivo, qué es lo que va a pasar en el futuro, con trading algorítmico, es decir, diseñar un algoritmo que en lugar de que tú empieces con tu situación emocional o con tu carácter emocional como trader personal a tomar una decisión, el algoritmo te indique en función de el análisis de las noticias, el sentimiento de las palabras que aparecen en redes sociales, cuánto se habla de un tema, cuánto no, qué palabras se utilizan, en qué contexto y demás, analizar si realmente una acción va a subir, va a bajar o cuál va a ser el impacto. Y lo más importante va a ser la detección y la prevención del fraude. Como os comentaba, la parte de Hong Kong. El caso de Hong Kong requiere una detección y una prevención del fraude prácticamente en tiempo real. A día de hoy, con inteligencia artificial y machine learning, las fintechs están empezando a implementar este tipo de servicios para ayudar en los ciberataques, en la ciberseguridad y en crecer, con un grandísimo foco en anti-money laundering y sanciones, porque es muy complicado de perseguir. Dentro de inteligencia artificial, obviamente, está la parte de inteligencia artificial generativa, que aunque ahora mismo estamos en una etapa todavía temprana y no tenemos unos grandísimos casos de uso, todo el mundo conoce OpenAI, ha sido uno de los pioneros en la parte de inteligencia artificial, pero tenemos grandísimos participantes también que han empezado a crear sus modelos fundacionales. OpenAI no es el único que lleva años trabajando en generar un modelo fundacional, sino que tenemos varios. Y, por ejemplo, nosotros desde Amazon ofrecemos la posibilidad de que a través de Amazon Bedrock puedas tener los diferentes servicios y accedas a diferentes modelos fundacionales, como puede ser el Anthropic, como puede ser Claude, Llama, Titan, etcétera. Y la idea es que tú puedas seleccionar el modelo fundacional que tú necesites para entrenarlo para tus necesidades. Entonces, lo que estamos empezando a ver es que se empieza a implementar mucho en herramientas de productividad. Una de ellas, por ejemplo, podría ser Code Whisperer, que es un servicio que nosotros tenemos en el que a través de un chatbot tú le pides generar una determinada información y te puede ayudar a escribir el código que tú necesitas para generar esa aplicación. Con lo cual, te ayuda a evitar errores, aumenta la productividad y reduce el tiempo que tú tardas en desarrollar cualquier producto tecnológico. Pero también la más importante, y nunca nos olvidemos, es la satisfacción del cliente. Si yo con inteligencia artificial generativa puedo identificar el sentimiento del cliente, qué tal ha ido la charla, qué tan satisfecho está, qué problema ha tenido y lo puedo resolver mucho más rápido que lo que pudiera resolver con una persona física al otro lado del teléfono, por ejemplo, la satisfacción del cliente va a aumentar y la lealtad del cliente va a aumentar. Y ahí es donde os quería comentar sobre la startup Justos, que era la que os hablaba anteriormente, la que ofrece un seguro para coches en base al kilometraje. Justos lo que hace es, a través de Amazon Bedrock, la plataforma de inteligencia artificial generativa que nosotros ofrecemos en Amazon Web Services, básicamente empieza a analizar cómo ha ido la llamada del cliente, la reclamación, el tipo de seguro que requieren y toda la experiencia del call center para anticiparse, responder a reclamos mucho más rápido y así aumentar lo que sería el customer satisfaction y la lealtad del cliente. Porque si tú puedes resolverle las dudas que tienen de una manera mucho más rápida, personal, ajustada a su tipo de persona, a su tipo de carácter, porque lo has podido estudiar con un modelo de inteligencia artificial generativa, la lealtad del cliente final va a aumentar.
Y por último, os quería comentar la parte del blockchain. Como estamos viendo, estamos globalizándonos cada vez más, las transacciones son cada vez más complejas. Si pensamos en Open Finance, Open Banking, la idea de que nos podamos interconectar entre entidades financieras no financieras para utilizar la información de clientes finales para personalizar productos, anticiparnos y ayudarles, esto también aumenta la inseguridad. Podría venir cualquiera, intentar robarnos los datos e intentar ser más fraudulentos. Y una de las grandes partes es blockchain porque nos ayuda en 3 partes. Nos ayuda a guardar datos con un sistema criptográfico, es decir, que básicamente siempre queda todo sellado y se puede registrar y se puede revisar quién ha hecho qué y quién ha sido el último dueño o la última entidad o persona que ha accedido a determinado cúmulo de datos. Nos ayuda también a ganar con una manera descentralizada, es decir, sin ningún agente que intervenga, que nos regule, que nos interfiera, básicamente a crear un ambiente de confianza entre 2 participantes. Porque como en blockchain todo se queda registrado y no se puede alterar, o si se queda alterado, aparece otro bloque nuevo de esa alteración, de ahí la palabra blockchain, porque es una cadena de bloques, básicamente te ayuda a ganar una confianza y a implementarla. Y lo estamos empezando a ver en ciclos de trading, en la modernización del settlement y el post-trade. Antiguamente, el post-trade, por ejemplo, muchas veces se hacía pues, en papel físico, se hacía en Excel, etc. Si borras de repente, si la contraparte borraba ser dueña de un determinado activo, se quedaba en el limbo y no había manera de corroborarlo. Ahora con blockchain puedes decir efectivamente cerramos este deal y queda guardado. Las criptomonedas también. Todo el mundo que tenga Bitcoin tiene un blockchain en el que ellos quedan registrados como los dueños de determinada cantidad de Bitcoin. Y bueno, pagos internacionales, aplicaciones a hipotecas, etc. La idea de esto es poder aguantar la seguridad y poder ayudar. Entonces, esta es una de las grandes tendencias que estamos viendo. Estamos todavía en tiempos muy tempranos, pero en los últimos 2 años estamos viendo un grandísimo auge y una grandísima presencia de tokenización y de incluso crypto wallets y diferentes carteras digitales que se basan en blockchain para aumentar la seguridad de los clientes. Finalmente, simplemente revisar un poco cómo desde AWS ayudamos a todas las fintechs a liderar. Para quien no nos conozca, nosotros lo que tenemos es un equipo de grandes expertos in-house, trabajamos con partners de fintech, tenemos especialistas contratados que vienen del mundo de las industrias financieras y nos ayudan a crecer y buscamos ayudaros también en las mejores prácticas regulatorias, que a día de hoy es una de las grandísimas cosas que tenemos a nuestro alcance en estos momentos. Y bueno, y por último, y para finalizar, antes de terminar la sesión, simplemente demostraros la cantidad de startups fintechs que trabajan con nosotros, que han acelerado y han escalado de manera segura con nosotros y que como seguramente conoceréis. Por nombraros algunos, Nubank empezó en AWS, Coinbase vino a AWS con nosotros y tienen su infraestructura de manera que toda la tecnología que ellos puedan utilizar, la inteligencia artificial generativa o el blockchain, lo tengan directamente a mano desde Amazon Web Services y puedan gestionarlo. Y con esto os agradezco mucho el tiempo y os dejo que me preguntéis si tenéis cualquier duda. María, interesantísimo cómo has desplegado todo el ecosistema de tendencias fintech para startups. También queda claro cómo AWS está acompañando a todo ese ecosistema y creo que has demostrado todas las posibilidades que tiene también la automatización, que tiene la inteligencia artificial generativa, que está llegando también como una tendencia, como vos decías, incipiente, pero sin vuelta atrás, ¿no? También es algo que creo que todas las startups tienen que estar atentas y viendo cuál va a ser la evolución de todo eso. Nos quedan unos breves minutos, invitamos a todos que quieren dejar también sus preguntas, están agradeciéndote en el chat por el tema que has tocado y me gustaría preguntarte desde tu rol, ¿no? Teniendo que desarrollar los negocios con startups desde AWS, ¿qué es lo que buscas en las startups? ¿Qué es lo que tienen que tener para poder subirse a esta ola fintech de esta década? Yo lo que diría es básicamente tener muchas ganas, pensar en la nube como su oportunidad para escalar, porque básicamente la idea es empezar a crecer cuando los clientes lo necesiten y apoyarse en AWS o apoyarse en mí, en cualquiera del equipo comercial que tenemos en Amazon para ayudarles a guiarles en esa parte. O sea, tenemos programas, tenemos créditos, tenemos programas de entrenamiento para CTOs, para equipos de ventas y demás. Y la idea es, nuestro objetivo básicamente es ayudar a las startups a crecer y la parte fintech es esencial para la parte de la TAM y tienen unos casos de uso mucho más específicos y mucho más personalizados. Entonces, ahí cualquier duda que tengan, estamos a su disposición.
Y finalmente, también quería consultarte por tu rol profesional. Estás buscando tendencias, estás atenta a lo que viene y al mismo tiempo tienes que gestionar el presente. Entonces, ¿cómo divides tu agenda para poder abordar tanto la exploración como estar presente en la ejecución? Hablar con startups. Estoy permanentemente hablando con startups, preguntándoles qué les duele. O sea, eso es lo más fácil. Tienes que Claro. escuchar para aprender y siempre también leyendo mucho. Estoy permanentemente Mm. leyendo papers de regulación, leyendo noticias, blogs, escuchando podcasts, porque también no solamente es lo que se mueve en la TAM, sino también coordinarlo con qué hay en Europa, qué hay en Estados Unidos, porque al final el conjunto de tendencias, muchas veces hay modas que vienen, que van, Claro. pero la idea es buscar las sinergias y siempre para eso hay que escuchar a nuestros clientes, que creo que es lo más importante. Muy bueno, María. Muchísimas gracias por tu participación invaluable en este FinTech Day y ojalá que hayas disfrutado también estar aquí con nosotros.